Una solución si solo queremos tener un inversor para ocasiones puntuales y para aparatos que no requieran una gran potencia, tenemos este pequeño circuito que cuesta unos 3 euros y que soporta hasta 35 watts de potencia a 230 volts. Como veréis es muy pequeño y solamente hay que soldar los cables de entrada de 12 volts y los cables de salida de 230 volts. Otra de las grandes ventajas que ofrece este circuito es que en reposo consume mucho menos que cualquier inversor del mercado. Como se puede ver, solo consume 80 mA frente a los 400 mA que consumen la gran mayoría de inversores del mercado. Bueno, en este caso lo he metido dentro de una pequeña caja que puede costar 2 o 3 euros. Para demostrar su funcionamiento le hemos puesto un enchufe a la salida para facilitar las conexiones. Bien, como podemos ver, el circuito es capaz de alimentar una bombilla y, como no, también podríamos cargar varios teléfonos, ya que la carga de un teléfono consume 5 watts y recordemos que el circuito puede soportar un consumo de hasta 35 watts.